No sé si hablamos con más naturalidad que antes, porque hemos tenido que aprender. En realidad hablamos desde lo aprendido, desde lo que vamos aprendiendo todavía día a día, cuando sabemos de mucha gente, quizá nosotros mismos, hemos transitado la enfermedad. Sí, y hablamos del famoso día 7. ¿Mm? ¿Qué hay detrás de él? ¿Es un día bisagra o no? ¿Qué se esconde detrás de este famoso día clave que hay que pasarlo o que puede traer mayores complicaciones? Para responder estas preguntas está Alejandro Chirino, él es médico, neumonólogo y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen Bien, día. buen día. ¿Por qué hablamos del famoso día 7? ¿Es así? Sí, tal cual. La infección por el SARS-CoV-2 empieza siempre con un cuadro de vía aérea superior o de tipo pseudogripal, con fiebre, dolores musculares, bueno, todo lo que hemos estado comentando. Y el virus va descendiendo en el aparato respiratorio hacia los pulmones. Y si va a aparecer una neumonía con sintomatología, esta ocurre en general alrededor del día 7. O sea que es esta bisagra, por así decirlo, o este segundo momento es real y es donde nosotros le inculcamos a los pacientes que estén muy atentos y estamos muy conectados cuando estamos tratándolos para objetivar si alrededor del día 7 la infección va resolviéndose o podría aparecer la complicación de la neumonía. O sea, Esto en no quiere esa... decir que sí o sí todas las personas les va a ocurrir, pero sí que cuando ocurre es alrededor del día 7. O sea, Entre en el día esa... 6 y el día 10 es donde hay que tener, digamos, la mayor precaución, sobre todo de vigilancia de los síntomas, del estado del paciente, porque es donde puede aparecer la neumonía. Correcto, o sea que es un día definitivamente clave en esa escalada de la enfermedad. ¿Y cómo sigue a partir de ese momento, Alejandro? Bueno, en esta fase es la fase donde se produce la gran inflamación en el pulmón. Ujú. Y esto tiene un curso variable. Si aparece en el paciente la neumonía, que es esta inflamación del tejido pulmonar Sí, producida y gatillada por el virus, sí. este cuadro clínico, que puede ser más o menos severo, puede durar algunos días hasta varios días. Y digamos, acá donde se producen las complicaciones, la necesidad de internación, la insuficiencia respiratoria que puede aparecer. O sea que en realidad es variable el curso de esta etapa inflamatoria en el pulmón, pero puede ser desde algunos días hasta un par de semanas en los casos más severos. ¿Y ustedes qué? Pero bueno, lo importante me parece a mí es recalcar que la gente, me parecen dos cosas importantes. A ver. Una, que el tener el diagnóstico confirmado por PCR Sí. Sí, es bueno porque lo sitúa al paciente y al entorno en que estamos ante el COVID positivo, ¿no? ok. Ahí, aunque en los primeros síntomas sean leves, nos obliga a la observación y hacia el día 7 valorar cómo va el paciente. La mayoría de los pacientes hacia el día 7 empiezan a mejorar y no aparece la fase inflamatoria pulmonar. Pero hay que estar muy atentos en este periodo. Y lo que controlamos son dos cosas en el día, alrededor del día 7, porque no A es ver, exactamente, ¿no? claro. Entre el día 6 y el día 10 son dos cosas importantes, que es la presencia de fiebre persistente en este periodo. Sí. Ajá. Tener 38 o más entre el día 6 y el día 10 es un dato importante. Y la presencia de la desoxigenación, que se puede manifestar como falta de aire o se puede medir, si el paciente tiene a su alcance un oxímetro, se puede medir la caída de la oxigenación. Esas son las dos cosas que nosotros tomamos Ale, como parámetro para actuar en este periodo de la parte inflamatoria claro. pulmonar. Ale, te consulto porque me consultó a mí un amigo. ¿Puede ser que una persona empiece con eso como primer síntoma, con la falta de buena oxigenación, y se haya como salteado, no haya sentido ningún otro síntoma anterior, o es imposible eso? Claro, lo que puede ocurrir es que la primera fase de la enfermedad haya sido muy poco sintomática y Ajá, entonces no haya sido percibido. Pero seguramente Claro. que el virus estaba presente 7 días antes. ok. Lo que pasa es que en general, si va a aparecer una neumonía, algo de sintomatología siempre aparece. A lo mejor por ahí la gente lo toma como un resfrío común o síntomas de alergia, Bien. pero en general siempre ha habido, o sea, la infección viene de antes. Ese es el concepto. Ok.
¿Y hay manera de tomar recaudos? ¿Ustedes le dicen algo al paciente para pasar el día 6 y por ahí estar prevenidos? ¿Se puede hacer algo o es indistinto? Bueno, en realidad no se puede hacer nada. Simplemente lo más importante es el monitoreo, el automonitoreo de estas dos cosas que yo les dije, la fiebre y la presencia de falta de aire o caída en la oxigenación. Y de paso, déjenme contarles que vemos nosotros muchos pacientes que son tratados de manera errónea en la primera fase de la enfermedad, que se le da antibióticos, se le da aspirina, se le da anticoagulantes u otros productos que no están autorizados ni que tengan efecto en el COVID. Y en realidad en los primeros días no hay que hacer nada de eso, no hay que tomar antibióticos, no hay que tomar anticoagulantes, simplemente hay que manejar los síntomas del cuadro gripal con analgésicos, hacer reposo, control de la temperatura y estar atentos entre el día 6 y el día 10 de que no aparezca fiebre 38 más en este momento o falta de aire. Pero como otra cosa para prevenirlo, no. Lo que sí es la alerta para poder gatillar la respuesta ante esta situación. Pero Alejandro, perdón, pero ¿por qué no hay que tomar nada? ¿Por el simple hecho de que se tapan síntomas o porque después eso que uno toma puede llegar a traer alguna complicación? Claro, nosotros estamos viendo, por ejemplo, mucha gente, la mayoría, incluso los médicos le indican antibióticos, cuando en realidad el antibiótico está diseñado para las bacterias y esto es un virus, o sea que el antibiótico no tiene ningún lugar en el tratamiento del COVID. Y esto sí puede generar que hay mucha gente que está tomando antibióticos y eso predispone a que puedan aparecer posteriormente infecciones por gérmenes, por bacterias resistentes, porque estamos como presionando a las bacterias para que se vuelvan resistentes al tomar antibióticos en forma innecesaria. Y otros productos que en realidad también hemos visto que se usan y que pueden incluso ser dañinos. Bueno, tuvimos el caso del dióxido de cloro, pero hay otros productos que también se están utilizando, como la ivermectina, por ejemplo, que no tiene ninguna indicación en el tratamiento de los pacientes. Y la gente, y a veces los médicos también a lo mejor por temor o por la necesidad que tenemos de querer hacer algo, indicamos estos tratamientos que no, lejos de ayudar, incluso a veces pueden perjudicar. Entonces, simplemente hay que contactar al sistema de salud, que eso lo hemos dicho en otras oportunidades, no significa ir a las guardias, sino a lo mejor contactarse por telemedicina o de alguna forma con el sistema de salud para estar monitorizado, para que el médico supervise cómo va la evolución del paciente y estar atentos entre el día 6 y el día 10 de la persistencia de la fiebre o la aparición de falta de aire. Esas serían lo que la población tiene que tomar como mensaje, ¿no? Quiero hacerte una consulta, a ver qué pensás vos desde lo profesional. Nuestro equipo de noticias de Canal 9 fue al Hospital Central, hizo un informe, ingresó a la terapia intensiva y desde allí los médicos nos decían que lo que están observando últimamente es que, bueno, obviamente hay pacientes muy jóvenes y también hay pacientes que esperan hasta último momento en sus casas y están yendo tarde al hospital. Se entiende lo que vos decís desde tu parte, pero también ellos dicen, estamos observando que la gente aguarda mucho en sus casas y llegan aquí ya en muy mal estado. Sí, eso sí es verdad. Por eso yo recalco la necesidad de control, de vigilancia. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos con los pacientes, lo estamos monitorizando y recibimos los reportes de los pacientes de cómo está la fiebre, cómo está la oxigenación día a día y vamos viendo la evolución. Y en algún momento, cuando notamos que empieza a aparecer el problema, actuamos rápido. Es cierto que, por eso recalco que lo importante me parece que es tener durante los primeros 10 días de la enfermedad una correcta vigilancia por parte de un profesional, porque por ahí el paciente solo no lo puede hacer, pero desde algunos centros, usando telemedicina fundamentalmente, nosotros podemos ir siguiendo al paciente y estando atentos a la variación. Cuando empieza a aparecer la variación que indica que se puede estar complicando con la fase inflamatoria pulmonar, actuar rápido. Alejandro, ¿pero qué siente uno? El otro inconveniente que también vemos, perdón, discúlpame, es que muchas veces hay lentitud en la llegada a los centros asistenciales por cuestiones burocráticas o de cama también. O de organización de la obra social, digamos, que son otro tema, ¿no? Ese es otro tema, pero te quiero preguntar, para uno que no sabe,
que está en su casa sintiéndose mal. Y hay que decir que no todo el mundo puede tener un médico de cabecera Claro. o un médico amigo, no todo el mundo tiene. Sí, o la teleconsulta. O la teleconsulta rápida. Entonces, ¿cuál es el alerta? Porque ¿cuándo No, y es más el cuando hay síntomas que momento? se parecen, por ejemplo, a un Claro, cuadro alérgico. a un cuadro alérgico o a un cuadro gripal. ¿Qué se siente? ¿Cuál es el alerta que ustedes dicen, bueno, no, ya acá no se puede esperar más, acá hay que ir rápido y hacer algo? Perfecto. Lo que podría hacer la gente, en realidad la persona es empezar a contar el día 1 de inicio de los síntomas. ¿Sí? Empezar a preguntarse, bueno, todo esto empezó con algo, a lo mejor se hizo PO, se hizo el diagnóstico, sabe que tiene COVID. Sí. Bueno, empezar a contar desde el día 1, sabiendo que la fiebre y el malestar los primeros días es probablemente un cuadro gripal y no tiene una consecuencia importante. Pero si nos vamos acercando al día 6, 7, contando desde el inicio, Sí. y seguimos con 38 y empezamos a sentirnos decaídos y con falta de aire, e incluso si tenemos la posibilidad de estar midiéndonos la oximetría en casa, ahí es donde tenemos que alertarnos. Entonces por ahí la gente lo que podría hacer sería llevar bien la cuenta de los días, desde que empezó el síntoma, que eso muchas veces el paciente lo nota porque desde ahí empezó a pensar, fue a consultar, se hizo el hisopado y se hizo el diagnóstico, pero desde el día que empezó los síntomas hacia el día 6 en adelante, entre el día 6 y el día 10, hay que estar muy atento a la persistencia de la fiebre alta, 38 o más, el malestar general, la falta de aire, y si podemos conseguir medirnos en casa la oximetría de pulso, ideal, porque un nivel de oxigenación por debajo de 94% es otro de los parámetros. O sea que por ahí, si la gente no puede acceder a un seguimiento profesional adecuado, bueno, podría tener esta alerta y ahí sí, por eso está bueno plantear el tema de hoy de la bisagra del día 7, sí. Bueno, podemos decirle eso a la gente, que cuente los días, ¿no? Desde el inicio, y que preste especial atención entre el día 6 y el día 10 de la evolución. Ale, de nuevo, valiosísimo tu aporte al programa. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gente. Alejandro Chirino, médico neumonólogo.